Doña Clara trabajaba sin descanso. Sus manos conocían el peso de la vida antes incluso de que saliera el sol. Pero por más que luchaba, por más que sudaba, el dinero parecía tener vida propia. Entraba en la cuenta y desaparecía. A los 55 años, el miedo a no tener nada, a no poder mantenerse si se enfermaba, crecía como una sombra fría sobre su corazón. Sentía que corría en una rueda gigante que nunca se movía del lugar. Lo que Clara no imaginaba es que la llave para salir de esa prisión no sería un aumento de salario ni un milagro. La llave sería una regla pequeña, tan pequeña que parecía ridícula, una regla que aprendería una tarde lluviosa de una vieja amiga y que comenzaría a revelar verdades que siempre estuvieron frente a su cara. Verdades que nunca tuvo el coraje de ver. Prepárate para conocer la historia de cómo la regla del 1% transformó no solo el bolsillo, sino la mente y la dignidad de una mujer que ya había perdido la esperanza. Allá por los años 70, en una ciudad que crecía rápido y tragaba a quien no seguía el ritmo, estaba la casita donde vivía Clara. Era una casa simple, de ladrillo sin revocar por fuera, con un portón de hierro que chirriaba y un patio pequeño, donde ella intentaba cultivar algunas hierbas y flores para alegrar la vista. La vida de Clara nunca había sido fácil. Desde niña, aprendió que el trabajo era la única herencia segura. Comenzó temprano, ayudando a su madre a lavar ropa ajena. Después, siguió su propio camino, siempre en empleos pesados, que exigían mucho del cuerpo y pagaban poco para el alma. Ahora, a los 55 años, trabajaba como cocinera en un restaurante popular en el centro de la ciudad. El calor de la estufa industrial, el ruido de las ollas y la presión de las horas pico eran su rutina diaria. Pasaba horas de pie cortando, moviendo, sirviendo, tragándose su propia hambre para alimentar a otros. El dinero que entraba estaba contado. Clara recibía su salario y antes incluso de oler los billetes ya tenía el destino de cada centavo trazado en su cabeza. El alquiler de la casita, la cuenta de luz que siempre venía alta, el agua, el gas que parecía acabarse cada vez más rápido, el internet para los nietos cuando la visitaban el fin de semana. Se organizaba mentalmente, hacía cuentas con los dedos durante el trayecto de autobús, intentaba estirar el dinero como si fuera un elástico gastado, y aún así, antes de que terminara el mes, la despensa ya pedía socorro y el bolsillo estaba vacío. Era como si alguien entrara en su vida de madrugada y se llevara el fruto de su sudor. Ella vivía preguntándose dónde se había equivocado. Pero nunca encontraba la respuesta. No bebía, no fumaba, no gastaba en ropa cara, no viajaba. ¿Dónde estaba el agujero? Muchas veces, mientras volvía a casa en el autobús lleno, con los pies hinchados y la columna doliendo, Clara miraba por la ventana y veía a otras personas, mujeres de su edad, que parecían tener un poco más de sosiego. No eran ricas, pero lograban ir al salón de belleza, comprar una ropa nueva sin culpa, hacer un paseo el domingo. Ella se miraba a sí misma y veía siempre el mismo bolso gastado, el mismo zapato cómodo pero viejo, el mismo cansancio estampado en el rostro. Por dentro, la sensación era de fracaso. No fracaso por pereza, porque trabajar ella sabía. Era un fracaso que dolía más profundo, el de quien se esfuerza todos los días y aún así nunca ve resultados, nunca sale del lugar. El peor momento era la noche del domingo, cuando la casa quedaba en silencio y el lunes ya empezaba a pesar. Clara se sentaba en el sofá de la sala, con la televisión encendida sin volumen para ahorrar, y se quedaba mirando a la nada. Intentaba recordar dónde había gastado el dinero. Recordaba el bocadillo que compró en la calle porque tenía tanta hambre que no aguantaba esperar a llegar a casa. Recordaba la oferta de recipientes de plástico que aprovechó, pensando que serían útiles y que ahora estorbaban en el armario.
Recordaba los pequeños préstamos que hacía a su hijo menor, que estaba desempleado y que ella sabía que no iba a recibir de vuelta tan pronto. Sumando todo, comenzaba a darse cuenta de que el dinero se escurría en cosas que en el momento parecían pequeñas, inofensivas, pero que juntas formaban un río que se llevaba su tranquilidad. Solo que esa claridad llegaba tarde, cuando el daño ya estaba hecho. En muchos meses la situación apretaba, de tal manera que tenía que tragarse el orgullo y recurrir al sobregiro del banco. Entraba en la sucursal con la cabeza baja, sintiendo el peso de la humillación de tener casi 60 años y vivir todavía como una niña irresponsable que necesita pedir dinero prestado para pagar lo básico. Clara no señalaba a nadie, pero sentía por dentro la revuelta crecer. Una revuelta contra la vida, contra el sistema y, a veces, contra sí misma. Quería al menos una vez sentir que tenía el control, que el dinero le servía a ella y no que ella era esclava de él. Pero parecía que estaba condenada a vivir así hasta el fin de sus días, trabajando para pagar el pasado sin nunca conseguir construir el futuro. Fue un martes lluvioso. Mientras esperaba el autobús para volver a casa después de un día exhaustivo en el restaurante, que la vida de Clara comenzó a cambiar. Estaba en la parada, con los pies doliendo y la cabeza llena de preocupaciones, cuando vio a doña Elisa, una antigua vecina del barrio donde creció, acercarse. Doña Elisa era una mujer de pasos lentos y mirada tranquila, con el cabello blanco siempre bien arreglado en un moño. Era conocida en el vecindario por haber criado 3 hijos sola, después de enviudar joven, y por haber vivido una vida simple, pero sin nunca deber nada a nadie. Había un aura de paz alrededor de ella que Clara siempre admiró, pero nunca entendió. Al sentarse en el banco mojado de la parada, doña Elisa notó a Clara. Notó los hombros caídos, la mirada fija en el suelo, aquella expresión de cansancio profundo que solo quien carga el peso de las deudas conoce. «Clara, hija mía, ¿qué pesa más hoy, el cuerpo o la cabeza?», preguntó Elisa. Con una sonrisa calmada y acogedora, Clara intentó disimular, dio una sonrisa forzada y dijo que era solo el cansancio del trabajo. Pero la pregunta de Elisa fue como una llave en una cerradura oxidada. La barrera que Clara había construido para no derrumbarse comenzó a ceder, y comenzó a hablar. Habló del salario que no rendía, de las cuentas que se multiplicaban, de la sensación de estar siempre corriendo detrás del perjuicio, del miedo al futuro. Habló de la vergüenza de usar el sobregiro, de la frustración de no poder reformar el baño, de sentirse un fracaso. Cuando terminó, Clara estaba avergonzada del desahogo. Apenas conocía bien a doña Elisa, pero la mujer mayor no juzgó. No ofreció consejos vacíos o frases de autoayuda. Ella solo miró a los ojos de Clara con una comprensión profunda y dijo que entendía muy bien, porque ya había vivido exactamente aquello. «Yo también pasé muchas noches en vela haciendo cuentas, hija mía. Yo también ya sentí esa vergüenza que tú estás sintiendo». Y entonces, sin rodeos, doña Elisa habló sobre la regla que quería enseñar. Dijo que era algo tan pequeño que la mayoría de la gente se reía, pero que fue lo que salvó su vida financiera años atrás, cuando pensó que no tenía más remedio. «Clara, a esto lo llamamos la regla del 1%. Elisa explicó con calma. No importaba cuánto recibiera Clara. Podía ser el salario del mes, un dinero extra de una hora extra o hasta un regalo. Siempre que entrara cualquier dinero en su mano, antes de pagar cualquier cuenta, antes de comprar el pan, antes de cualquier cosa, Clara debía separar el 1% de lo que ganó. 1%, Clara. Si ganas 100, guardas 1. Si ganas 200, guardas 2. Tomás esa moneda o ese billete arrugado y lo pones en un lugar separado. Una alcancía, un frasco de vidrio, una caja de zapatos, cualquier cosa que no toques. Clara
Miró a Elisa incrédula. Parecía una broma. ¿Cómo guardar 1 o 2 pesos iba a cambiar la vida de una mujer que debía cientos al banco? Doña Elisa, con todo respeto, el 1% no paga ni el pasaje que estoy esperando. Eso no le hará ni cosquillas a mis cuentas. Necesito mucho más que eso. Doña Elisa sonrió paciente, como quien explica algo obvio a un niño. Hija mía, escucha lo que te voy a decir. No es el valor lo que transforma, es la conciencia que viene con él. El secreto no está en el 1% que guardas, está en el 99% que sobra. Cuando te obligas a sacar el 1% todo santo día, antes de todo, comienzas a prestar atención a dónde están yendo los otros 99%. ¿Crees que tu problema es falta de dinero, Clara? Pero tu problema es falta de visión. Tienes un balde agujereado y estás intentando llenarlo con más agua en lugar de tapar los agujeros. El 1% es solo la linterna que te ayudará a encontrar esos agujeros. Aquella frase golpeó fuerte. Balde agujereado. Era exactamente así que ella se sentía, trabajando, poniendo agua y el balde siempre vacío. Doña Elisa continuó contando que cuando empezó a hacer esto, notó cosas que nunca había visto. Se dio cuenta de que gastaba dinero en cosas que ni recordaba después, que compraba cosas repetidas porque no sabía que ya tenía en casa, que pagaba tarifas de banco que no necesitaba, que desperdiciaba comida en el refrigerador. El autobús de Clara llegó. Se levantó, todavía aturdida con la conversación. Piénsalo, hija. Es solo el 1%. ¿Qué tienes que perder?, dijo doña Elisa antes de que Clara subiera al autobús. Clara se sentó en el asiento, todavía desconfiada. Parecía demasiado simple para ser verdad, pero la semilla estaba plantada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía un camino práctico, algo que podía empezar a hacer ahora. Y no solo palabras de consuelo. Miró por la ventana mojada y pensó, ¿será? Esa noche, Clara llegó a casa con la cabeza hirviendo. Las palabras de doña Elisa resonaban. El secreto no está en el 1%. Miró su cocina simple, las cuentas sobre la mesa y sintió determinación. No tenía nada que perder. Tomó un frasco de mayonesa vacío que estaba en el escurridor, lo lavó bien y lo secó. Lo puso encima del refrigerador, escondido detrás de las ollas, como un secreto. Ese día había recibido un pequeño valor extra en el trabajo, una propina dividida. Eran 45. Hizo la cuenta rápido. El 1% de 45 eran 45 centavos. Buscó en el bolso, en el fondo del bolsillo, y encontró una moneda de 50. Miró la moneda en la palma de la mano. Parecía tan poco, tan inútil ante el tamaño de sus problemas. Se sintió ridícula. Una mujer de casi 60 años, abuela, guardando moneditas en un frasco de vidrio como si fuera una niña juntando para dulces. La voz de la duda susurró, «Esto no va a servir de nada, estás perdiendo el tiempo». Pero recordó la mirada firme de Elisa y en un impulso tiró la moneda dentro del frasco. El sonido metálico golpeando el fondo de vidrio resonó en la cocina silenciosa. Fue el primer paso. Al segundo día, recibió su viático de transporte en efectivo, separó el 1% y lo puso en el frasco. Al tercer día, encontró un billete olvidado en un abrigo e hizo lo mismo. Y entonces, despacio, casi sin darse cuenta, la magia de la que habló doña Elisa comenzó a suceder. No la magia del dinero multiplicándose, sino la magia del cambio de mirada. Porque todo el día, para conseguir separar aquel 1% sagrado, Clara era obligada a mirar el dinero que tenía en la mano. Tenía que parar por un segundo, hacer una cuenta simple y tomar una decisión consciente de no gastar aquella pequeña parte, y ese pequeño acto de conciencia comenzó a extenderse al resto del día. Al final de la primera semana, volvía del trabajo y sintió aquel olor inconfundible.
Pan caliente recién salido de la panadería de la esquina. Era un hábito antiguo pasar allí, comprar un pan y un café con leche para engañar el hambre antes de la cena. Costaba unos 8 pesos. Se detuvo en la puerta. La mano fue automáticamente al bolso. Sintió el dinero, pero esta vez algo era diferente. Recordó el frasco de vidrio encima del refrigerador. Recordó que aquellos 8 pesos eran parte de los 99% que necesitaba vigilar. Pensó, tengo pan en casa, tengo café. ¿Realmente necesito gastar estos 8 ahora? La respuesta vino clara. No. Dio media vuelta y siguió a casa. Fue la primera pequeña victoria, una victoria de 8 pesos, pero que pareció valer millones, porque fue una victoria de la conciencia sobre el impulso. Al final de la segunda semana, comenzó a notar otras cosas. Gastaba mucho dinero con pequeños agrados para compensar el cansancio. Una revista de chismes, un chocolate, un juego de lotería que nunca ganaba. Eran cosas de 5, 10 pesos que nunca anotaba porque creía que no hacían diferencia. Pero ahora, con la linterna de la conciencia encendida, ella veía. Juntando todo, aquellos agrados se llevaban una parte significativa, una parte que podría estar pagando una cuenta atrasada o yendo al frasco. El frasco de mayonesa comenzó a hacer ruido cuando lo sacudía. Aún era poco dinero, tal vez unos 20 o 30. Pero el sonido de las monedas golpeando el vidrio era el sonido de algo, cambiando dentro de la cabeza de Clara. Era el sonido del control volviendo a sus manos. Cierta noche, después de lavar los platos, se sentó en la mesa de la cocina, tomó un papel y un bolígrafo. El corazón latió más rápido. Por primera vez en años iba a tener una conversación honesta consigo misma sobre el dinero. Clara puso en el papel cuánto ganaba de verdad líquido y comenzó a listar todo lo que gastaba. Ahora, con la nueva visión que había adquirido, descubrió los agujeros en el balde. Eran muchos. Compraba productos de limpieza caros solo por el olor. Tenía una suscripción de TV por cable con canales que nunca veía. Desperdiciaba comida, cocinando más de lo necesario y tirando las sobras. Pagaba tarifas bancarias que podía evitar. Ver aquello en el papel fue doloroso. Clara sintió vergüenza de su propia falta de atención. ¿Cómo pudo dejar que esto pasara por tanto tiempo? Pero junto con la vergüenza vino un sentimiento nuevo. Alivio. El monstruo financiero no era tan grande y aterrador como parecía en la oscuridad de su ignorancia. Ahora sabía dónde estaba. Y si sabía dónde estaban los agujeros, podía comenzar a taparlos. Aquella noche, Clara no durmió preocupada. Durmió con un plan simple, nacido de una moneda de 50 centavos. Los meses fueron pasando. Por fuera la casita continuaba igual. Pero de la puerta para adentro el clima era otro. Aquel aire pesado de preocupación había dado lugar a una atmósfera de control. El frasco de mayonesa se fue llenando. Las monedas dieron lugar a billetes. Cuando el frasco no cerraba más, Clara cambió a una lata de galletas antigua, y cuando la lata se puso pesada, dio un paso que nunca imaginó. Fue al banco y abrió una cuenta de ahorro separada, solo para guardar el dinero sagrado del 1%. Clara no se hizo rica. Continuaba tomando el autobús lleno y trabajando duro. Pero la vida dejó de ser un ahogo diario. Aprendió a decir no para sí misma sin sentir que se estaba castigando. Aprendió que llevar comida de casa no era vergüenza, era inteligencia. Aprendió a esperar el fin de semana para tomar su cervecita en vez de tomar toda la noche para olvidar los problemas. Aprendió a buscar precios, a regatear, a cuidar lo que ya tenía. La mudanza se extendió. Los hijos, viendo la nueva postura de la madre, pararon de pedir dinero prestado para tonterías. Sintieron la firmeza en su voz cuando decía, «Ahora no puedo». Y entonces vino la prueba final.
aquel momento que la vida manda para ver si aprendimos la lección. Cerca de 8 meses después, un viernes por la noche, la estufa de Clara se rompió. El horno no encendía y 2 hornallas estaban tapadas. Era su instrumento de trabajo. El técnico vino el sábado y dio el veredicto. El arreglo y las piezas saldrán en 480. En el pasado, aquello sería el fin del mundo. Clara sentiría el piso abrirse, tendría que llamar a algún pariente pidiendo dinero prestado, tragándose el orgullo o entrar en el sobregiro. Sentía el viejo sudor frío en la espalda. El miedo intentó volver, pero entonces recordó. Con el corazón acelerado, tomó el celular y abrió la aplicación del banco en aquella cuenta de ahorros. Vio el saldo acumulado de 8 meses de moneditas, de billetes arrugados, de pequeños sacrificios diarios. Allí estaba, 650. Clara sintió las piernas temblar. Tenía el dinero. No necesitaba pedir favor a nadie. No necesitaba humillarse en el banco. No necesitaba perder el sueño. Miró al técnico y dijo con voz firme: «Puede arreglarlo. Voy a pagar al contado». La sensación que sintió al digitar la contraseña no fue de alegría eufórica, fue algo más profundo. Fue la sensación de dignidad de ser una mujer adulta capaz de resolver sus propios problemas. Fue la prueba viva de que aquel gesto pequeño, que parecía tan ridículo al comienzo, había construido una red de seguridad debajo de ella. Ya no estaba caminando en la cuerda floja sin protección. Años pasaron. Clara nunca hizo un viaje a Europa, nunca compró un auto cero, pero 2 años después del episodio de la estufa, finalmente reformó el baño, cambió los azulejos viejos y pagó todo al contado, centavo por centavo, con el dinero del 1% que continuó creciendo. El frasco de mayonesa original todavía está allá en casa, guardado en un estante, como un trofeo. Ya no sirve para guardar dinero, pero sirve para recordar a Clara la lección más importante de su vida. Siempre que alguna amiga, viendo su tranquilidad, pregunta cómo salió del agujero, Clara sonríe aquel sonriso cansado, pero ahora lleno de paz, y dice: «Empecé con lo que tenía en la mano, no con lo que quería tener, y descubrí que para llenar el balde, primero hay que tapar los agujeros». Y veces la vida no cambia con un gran evento, con una pila de dinero que cae del cielo. Cambia con un gesto pequeño, repetido todo el día, con disciplina y conciencia. Doña Clara descubrió que no era el mundo, el patrón o el gobierno los que estaban contra ella. Era su propia falta de atención lo que dejaba que la vida se escurriera por los dedos. Cuando aprendió a respetar lo poco comenzó a cuidar de ella, y esa es la verdadera riqueza, poner la cabeza en la almohada y dormir en paz. Gracias por escuchar la historia de Doña Clara hasta aquí. Que su jornada traiga luz para tu propia vida financiera. Si tú, así como la Clara del pasado, sientes que estás arando en el mar, te quiero hacer una invitación. No esperes a ganar más para empezar a cuidar lo que ya tienes. Si crees que es posible cambiar, empieza hoy. Toma un frasco, una caja, abre una cuenta, pero separa tu 1%. Escribe aquí en los comentarios para afirmar tu compromiso: «Comienzo con mi 1% hoy». Suscríbete al canal para más historias que transforman. Hasta el próximo video y quédate con Dios.